Bien, estamos de vuelta. Sin duda, el principal reto que hemos tenido ahora ha sido entender qué tipo de herramientas usamos para tomar decisiones en este escenario complejo, difícil, raro que nos ha tocado vivir en el último año. Hyper Island es una consultora en educación y transformación digital que diseña experiencias de aprendizaje que desafían a empresas y también a las personas para crecer y mantenerse competitivos en este mundo cada vez más digitalizado. Por eso los voy a dejar con Benito Berreta, que es el Managing Director de Hyper Island para Latinoamérica, junto a Sabrina y también al equipo de Hyper Island, que nos compartirán su visión sobre cómo mejorar nuestros instrumentos de navegación en una época nunca normal o para esa nunca normalidad que nos espera. Bienvenido, Benito, al IAB 2020. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Mi nombre es Sabrina, soy francesa, pero viví muchos años en Brasil, entonces mis colegas siempre me decían que hablaba portu-francés. Ahora, después de varios meses viviendo con mis maletas y las de mi familia, esperando a entrar en Chile, yo estoy aquí en Santiago aprendiendo español. Con certeza voy a cometer algunos crímenes contra la lengua española, entonces, por favor, perdónenme desde ya. Reunimos para esta charla de hoy una tripulación de 3 extranjeros para que ustedes puedan disfrutar de sotaques acentos un poquito exóticos, pero menos exóticos que mi portu-francés español. Mar, española, desde Barcelona, y Benito, uruguayo, desde, bueno, no sé, puede ser Nueva York, puede ser São Paulo, puede ser Montevideo, nunca lo sabemos, pero vamos a descubrirlo. ¿Qué es atrás de este nombre de Hyper Island? Todo comenzó en una pequeña isla de Suecia hace 25 años atrás. Esta fotografía corresponde a nuestra primera sede, una antigua prisión. Cuando el gobierno sueco contrató a 3 emprendedores de multimedia para trabajar sobre un proyecto de CD-ROM, sí, CD-ROM en esta época era la última tecnología, aunque hoy nos parezca muy lejano, pero le cedió este edificio. Cuando los 3 compañeros se conocieron mejor, descubrieron que habían algo en común. A ninguno de ellos le había gustado estudiar, aprender en la escuela cuando eran niños. Estaban frustrados con la manera fija y lineal de enseñar en un mundo cada más complejo de lo que las escuelas tradicionales parecían enseñar. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una escuela en esta antigua prisión. Crearon una forma alternativa de aprendizaje, basada en la experiencia de aprender haciendo, tratando con colaboración, trabajo en equipo, diversidad e inclusión para crear mayor valor. Y desde este comienzo hasta hoy, nuestra filosofía es ser el eterno aprendiz, cuestionarnos el status quo de las cosas, enamorarnos del problema y sobre todo no llevar las respuestas, sino facilitar el camino para descubrir las preguntas adecuadas. Estas preguntas que nos hagan reflexionar y llegar al objetivo final. Hoy tenemos 2 pilares. Por un lado, la escuela y por otro lado, la educación ejecutiva, la consultoría para empresas, empoderando a individuos y organizaciones a liderar el cambio. A nosotros nos gusta mucho esta cita de Alvin Toffler, que fue escritor y futurista americano. En el alfabeto del siglo XXI no será el que no sepa leer o escribir, sino el que no pueda aprender, desaprender y reaprender. Y en el contexto actual, la necesidad de adaptarse, de reinventarse, y para esto, de desaprender y reaprender es fundamental. Es la base de nuestros trabajos, que sea como escuela o que sea como consultoría. Después de 25 años de historia, con nuestro ADN digital, pero particularmente con nuestro corazón de aprendiz, ya ayudamos a 1.200 empresas y 5.000 alumnos por el mundo. Trabajamos para las más grandes empresas de Latinoamérica y del mundo, pero ok, no voy a hablar más. Ahora que saben de dónde venimos, quería invitar a Beni a hablar un poquito sobre el nunca normal. Benito, ¿dónde estás ahora? Habla para nosotros. Bueno, buen día a todos. Sí, estoy acá en una pequeña ciudad que no tiene COVID,
me vine a refugiar acá unos meses, vamos a ver para dónde voy después. Pero es todo un mundo muy irreal, ¿no? Porque había pasado mis últimas semanas entre San Pablo y Nueva York cuando hace el break de todo ese momento, y justo estábamos trabajando con algunas empresas en el tema de haciendo, obvio, proyecciones futuras, ¿no? Y en ningún lugar estaba el COVID. Si bien había unas pequeñas indicaciones por cosas que había dicho Bill Gates y otras personas que nosotros tenemos como marcadores, que eso estaba, pero estaba dentro de un universo, era plausible, podía pasar, pero era poco probable. Entonces no estaba apareciendo en ningún lado. Bueno, fue a partir de todo ese trabajo que ya veníamos haciendo que nosotros creamos un modelo para trabajar en el nunca normal. No sé si yo estoy viendo la hojita que quedó en Lifelong Learning con la escuela, la cárcel, que ahora es la escuela. No sé si tú lo puedes pasar, pero si no, yo lo voy a ir comentando, ¿no? ¿Qué hacer? Era un poco lo que quería hablar ahora, unos 10 minutitos. ¿Cuál es nuestra propuesta cuando lo que decimos nosotros, el normal se vuelve el nunca normal? Que es una paradoja, ¿no? Nos gusta mucho ese concepto de mezclar dos conceptos que parecen antagónicos, superponerlos y trabajarlos juntos, ¿no? En ese tema eso viene mucho de una cosa que se habla que se llama los problemas complejos. Los problemas complejos, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a hacer en el colegio y en la educación tradicional, a diferencia de los problemas que nos enseñan dicen encontrarle la solución. Y ahí el capo, el genio, es el que consigue la solución para el problema. En el caso nuestro, lo que nosotros decimos es, ¿qué pasa cuando te enfrentas a un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde hay más de una solución para un problema y esas soluciones son interdependientes? O sea, no operan bien cuando uno las separa. Entonces, ese es el concepto que nosotros trabajamos, es un concepto de física cuántica aplicada a la educación, que es la superposición. Si pasas al próximo slide, van a ver que nuestro esquema, lo que está mostrando Sabrina ahora es una hojita que dice superposición y círculos concéntricos, pero en realidad nosotros los trabajamos como si fueran espirales, uno encima del otro. Entonces, las espirales lo que nos muestran, esto es un trabajo que a mí, un ilustrador que me gusta mucho, que se llama Matt Picker, que si alguno de ustedes les gusta el visual design, lo pueden buscar en Twitter, es un capo, realmente un tipo muy bueno, y él trabaja mucho con imágenes, ¿no? Entonces, lo que dice es, en realidad el que lo decía era Charles Sanders, decía, lo normal es una ilusión. Lo que es normal para la araña es caos para la pequeña mosca que queda en la telaraña, ¿no? Entonces, hoy la sensación que nosotros tenemos es un poco esa, que hay que trabajar con ese concepto de superposición, de ambigüedad. Y hay tres conceptos centrales que trabajamos en cualquier trabajo que hacemos de consultoría de la escuela, que es el gerenciamiento de la energía, donde lo central es cómo trabajas la productividad, que es producir más, y no es lo mismo que la performance, que es impactar más. Entonces tenemos modelos que trabajan más en lo que se llama el sweet spot, que es más productividad con menos, o sea, con menos insumos, menos recursos, que lo decíamos, creo que lo escuchaba antes un poquito por Raúl, decía, estamos todos cansados. Bueno, ¿cómo haces para crear más espacios, para producir más, pero gastar menos energía? Y después eso que produjiste, que tenga un mayor impacto. Eso pasa a un segundo nivel, que es el nivel de sinergia. De nada sirve trabajar eso a nivel individual, porque a nivel individual hasta la innovación ya no es individual, todo se hace con el cerebro colectivo. Entonces ahí nosotros lo que buscamos es cómo canalizar eso a través de la sinergia, que básicamente es trabajar el impacto y la dirección de las actividades. Y finalmente todo eso pasa a la regeneración. La regeneración es ese, no sé si se llegó a ver, Sabrina, porque yo no lo vi en mi pantalla, es ese espiral que es como un concepto de crecimiento. Y nosotros, por ejemplo, en Hyper no creemos mucho en el tema de crecimiento exponencial. Ningún modelo matemático muestra que eso sea sostenible en el tiempo. Es una cosa muy linda, que pega mucho, pero me parece que no es serio de punto de vista
científico ni metodológico, ni siquiera se ve eso en la naturaleza. Y nosotros, como cualquier persona lo entiende, ¿no? Como sistema cerrado, como ecosistema, el quantum de energía es fijo. Entonces, cualquier cosa que sea exponencial en algún momento se vuelve sinusoidal, se vuelve logarítmica. Entonces, bueno, lo que nosotros trabajamos es con ese concepto de espiral, que es, se puede tener un crecimiento, sí, se puede acelerar el crecimiento, pero tiene que ser regenerativo. Y lo digo hasta desde el punto de vista de, bueno, cualquier elemento digital tiene en su corazón un elemento logarítmico. Entonces, hay que, bueno, no todo el mundo se preocupa en entender las claves de la matemática, derivada, integral y todas esas cosas, pero si uno lo estudia desde Zenón, desde, bueno, todos los primeros experimentos que se hicieron con cálculo numérico, eso estaba muy claro. La función exponencial en realidad es una función teórica, no es práctica, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante que me gusta tocar porque se asocia mucho a alguna gente que dice, no, pero Hyper es la Harvard digital, es la Singularity Europa. No nos gusta ninguno de los dos conceptos. Nosotros creemos que tenemos nuestro propio ADN y, como lo dijo Sabrina, nuestro ADN es el corazón del aprendiz. El corazón del aprendiz tiene un elemento central, porque nosotros decimos, es la mentalidad del aprendiz el que se come a la cultura maker, y la cultura maker se come a la estrategia de hack, que es conseguir esas aceleraciones, esos nuevos espacios de valor, las áreas azules, lo que fuera. Pero esa mentalidad de aprendiz está basada en un elemento central, que es la conciencia. Porque solo a través de niveles mayores de conciencia uno destraba la empatía, que es el motor de design thinking, la curiosidad, que es el motor de Lean, de producir simple y regenerativo, y el coraje, que es el motor de todo lo que son las escuelas ágiles de sprint, en fin. Que en realidad se pusieron todo este tema también, nada nuevo, ¿no? Se hacían las piraguas en Venecia, no sé cómo se llama, la cosa esa que pasean, se hacían con estos métodos hace varios años, cientos de años atrás, ¿no? Entonces, hay mucho de lo que nosotros hacemos que es inspirado en Franz Liszt, por ejemplo. Los Open Masterclass, el concepto de Masterclass nace de Franz Liszt. Él, el día antes que iba a hacer una performance, ¿no? Como pianista a una ciudad, él reunía a los pianistas o los wannabe pianistas del momento y le decía, muchacho, vamos a hacer una Open Masterclass. Estas son las piezas, le daba pieza, bueno, sos pianista, puedes leer, ¿no? Y las hacía interpretar, y los otros escuchaban y le daban feedback. Entonces, en Hyper tenemos mucho de eso, tanto en la parte de consultoría, que puede desarrollar un nuevo canal de comunicación, o una nueva estructura de broker, una nueva tarjeta de crédito, lo que se les ocurra, siempre lo encaramos desde este punto de vista de el óptimo se consigue haciendo, practicando, pero haciendo con otros. Entonces, aprender haciendo, aprender con otros son los dos pilares, y eso, gracias a Dios, yo diría que es una de las cosas que nos permite como seres humanos mantener niveles de conciencia un poco más elevados. Y yo, para terminar, les quiero contar una historia. A mí me impactó mucho, soy un estudioso de un señor que se llama David Foster Wallace. Fue considerado como uno de los grandes filósofos contemporáneos. Él muere joven, digamos, comete suicidio. Y ahora les voy a contar un poquito la historia, cómo llegó a esto. Él hace un pequeño speech, creo que son 26 minutos, en una de esas universidades, ¿viste? Las universidades americanas, cuando terminan, tiene una cosa que se llama el commencement speech, ¿no? Que uno decía, ¿cómo commencement si terminaron? ¿No? Bueno, pero el commencement speech es cuando terminás, te graduás y te pones ahí a mirar al mundo, ¿no? Entonces siempre viene una personalidad y, bueno, hay varios famosos y es el gurú, el genio, el que sabe todo, el expert, ¿no? Que viene y el pibe hace una, pero la rompe porque empieza haciendo un cuentito, ¿no? Y hacen cuentos así, dice, viene un pez pescado cuando está afuera, ¿no? Viene un pez navegando así, nadando por el agua, y se encuentra con dos pescaditos más jóvenes, dos pececitos más jóvenes, ¿no? Y le dice, el pez viejo le dice, ¿cómo está el agua? ¿No? Y los pececitos más chicos no le dan ninguna respuesta y siguen nadando un poquito. Y al poco tiempo uno de los pececitos lo mira al otro y le dice, ¿qué es el agua? ¿No? Y entonces el commencement speech, la charla del amigo David, se llamaba This is water, esto es agua. Y yo creo que uno trata de honrar mucho lo que él dice, porque cuando yo les hablo del modelo del aprendiz,
donde la mentalidad se come la cultura se come la estrategia, y les digo que dentro de la mentalidad es la conciencia, él al final termina, y yo digo, está en internet, lo pueden ver, está en un pequeño video, no se le ve a él porque no dejó que lo filmara, porque él tenía varios toques, en uno de ellos que sudaba, usaba bandana, es un divino, David, pero está el audio. Y tienen que escucharlo porque yo concuerdo con Raúl que decía, el audio tiene un poder increíble, ¿no? Una vez es más difícil lo visual y lo audio, ¿no? A veces el audio tiene... Y él dice que la conciencia, ¿no? Él dice que es a lo que quiero terminar, de contarles un poco sobre Hyper, ¿no? Porque trabajamos mucho con aprender haciendo y aprender con otros como motor de conciencia. Él dice, sobre todo la conciencia, ¿saben lo que es la conciencia? Es llegar a los 40, 50 sin darse un tiro en la cabeza. Y él sigue diciendo, él habla de un concepto meta muy poderoso, que nosotros tratamos de usar en Hyper, ¿no? Meta de X es X sobre X. Entonces, meta aprendizaje es aprender sobre aprender, ¿no? Y él habla de meta awareness, que es el awareness del awareness. Y él dice, es tan simple, fíjense en qué poderoso lo que dice, es tan simple como el awareness, la conciencia de la conciencia. Y usa una frase que en inglés es muy poderosa, él escribía, ¿no? Un escritor, tiene un libro increíble, Infinite Jest, que también lo recomiendo, es una novela, una ficción, ¿no? Y dice, so hidden in plain sight. La conciencia de la conciencia está oculta alrededor nuestro, ¿tá? Y nosotros tenemos que todo el tiempo tenemos que recordarnos, esto es agua, ¿no? Y termina que el speech de él dice, es inimaginablemente difícil para los seres humanos mantener conciencia. Entonces, yo estudié bastante, incluso hay muchas novelas, cosas que él escribió y otros. ¿Cómo se mantiene la conciencia? ¿Qué es lo que permite gerenciar, se acuerdan que les dije, energía, sinergia, regeneración? Entonces, poniendo todo esto, yo realmente lo que estoy diciendo es, nosotros usamos este método para navegar el nunca normal, que es elevar el nivel de conciencia a través de trabajar esos tres pilares, la energía, la sinergia y la regeneración. Es claro que hay 1000 metodologías de matemáticos, de neurociencia, que podemos hablar 3 horas de eso, pero me parece que no era el objetivo ahora. Pero esas son las cosas que vos decís, bueno, ¿dónde está el problema con este equipo que quiere tener más performance, con esta compañía que quiere crecer más rápido? Porque hay una frase en inglés que está buenísima, dice, nothing fails like success, ¿no? Nada fracasa tanto como success. Entonces, por ejemplo, con Spotify nosotros trabajamos mucho la parte de polarity management, ¿no? Que es cómo se consigue continuar creciendo, porque empresas como Spotify y otras empresas más recientes tienen el crecimiento rápido que después se vuelve legacy. Entonces son como dos polos. ¿Cómo uno trabaja manteniendo ese apetito por el crecimiento y por otro lado celebrando las victorias? Pero que esa celebración de victorias no se vuelva algo, como les diría, conformista. Entonces, esa zona de desconfort siempre es una tensión entre dos polos. Si te vas a uno de los dos polos, o quedás en la zona roja y ahí se quema todo, y te vas al burnout, y hay burnout de compañías, hay burnout de personas, hay burnout de equipos, o te quedás como la mosca, ¿no? Que yo empezaba diciendo lo que decía Charles Adams, el normal es una ilusión. Y realmente acá lo que nosotros decimos es, la única manera es vivir en tensión permanente, haciendo aflorar la conciencia, saliendo de esa tendencia que tenemos o a la manía de creernos superpoderosos, porque eso es una manera de eliminar la conciencia. Nosotros hablamos siempre del, ¿cuál síndrome tenés? Vos podés tener dos síndromes. O tenés el síndrome de que sos un fraude y cada vez que vas a hablar o que vas a trabajar o llegás a trabajar te sentís que no sabés suficiente de lo que estás haciendo y eso es un muy buen indicador de que estás siendo un aprendiz. O tenés el síndrome de víctima, que te considerás que tenés que tener todos los riches del mundo, que sos un genio, que sos lindo, bonito, plata y que además soy capo. Bueno, ese es el síndrome de víctima que después es el que hace los crashes más espantosos. Y que le lleva después una vida. Yo creo que uno puede aprender incrementalmente y de una manera muy rápida
pero es un esfuerzo constante, como decía Foster Wallace, que él no llegó, como en su commencement speech, él no llegó a los 50, él decidió tomar otro camino. En mi investigación o las cosas que yo he visto él tenía algunos problemas con depresión y todo lo más, ¿no? Y tomaba algunas cosas, pero yo tengo la hipótesis de que una de las cosas que nos hace a nosotros seres humanos no tener niveles de conciencia más altos es porque hay un vacío del otro lado, nos da mucho miedo. Una conciencia muy alta implica tener una persona como muy, no sé, hay un superpoder de armonía, de contacto, de vulnerabilidad. Fíjense que la vulnerabilidad es la primera cosa que queremos ver en los otros, pero la última que nosotros practicamos, ¿no? Entonces, hay todo un andamiaje que en Hyper, para nosotros la receta es trabajar, no es que sea una receta, pero es una propuesta de ok, vamos a empezar por acá, es elevar la energía, elevar la sinergia, siempre hacerlo desde un punto de vista de regeneración, trabajando con esos mayores niveles de conciencia que permitan usar las herramientas como Design Thinking, Lean, Agile. Porque si uno no toca el mindset, en ninguna de esas herramientas acaba produciendo ningún resultado. Bueno, para terminar, una frase de Alistair Smith que me encanta y para darle el pie a Mar ya para entrar. Decía Alistair Smith que en los tiempos de cambio los aprendices van a heredar el mundo, mientras que los expertos van a estar maravillosamente equipados por un mundo que no va a existir. Por más que en periodos cortos de tiempo puedan ordeñar la vaca, digamos, y crear todos esos ilusiones, ¿no?, que nos creamos para poder navegar en las burbujas de lo inconsciente. Así que bueno, Omar, espero no haberme extendido más de la cuenta, y para terminar, contanos un poco cómo estamos pensando los próximos pasos para América. En realidad, el equipo nuestro, Sabrina, Mar y en mi caso, nosotros somos responsables de Américas. Entonces trabajamos desde Tierra de Fuego hasta Alaska y trabajamos con varios idiomas, ¿no? Francés, por eso tenemos a Sabrina, tenemos el español, tenemos el inglés, bueno, y por supuesto el portugués. Bueno, gracias. Mar, the floor is yours. Gracias, Beni. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte, o sea que no te has extendido de más, ni mucho menos. Y bueno, ya conocéis Hyper, ya sabéis de dónde venimos, que estamos presentes globalmente y que, bueno, empezamos en Brasil, seguimos en Miami y ahora nos hemos lanzado al mundo de Latinoamérica. Tal y como en el resto de los mercados, ofrecemos servicios de consultoría, como ha comentado Sabrina, y cursos para desarrollar habilidades de los equipos de trabajo. Tenemos temas estratégicos, innovación, transformación digital, entre otros. Si podéis ver la slide, donde aparece aquí un pequeño resumen de una parte de los cursos que tratamos, si podéis pasar a la anterior, un segundito. La anterior slide, perfecto. Aquí vemos en una foto muy rápida todos los cursos que van a ser lanzados en noviembre en español. Todos estos cursos han sido ya probados y están llevándose a cabo en Europa y llevamos ya 3 ediciones en Brasil con muchísimo éxito y ahora por primera vez en español. Están agrupados en 4 grandes grupos, que sería, por una parte, formaciones que están dirigidas a temas de liderazgo y cultura, por otro lado, estrategia y marketing, y los 2 últimos grupos serían negocios e innovación y, por último, tecnología y design. Si pasamos a la siguiente slide, estos programas son programas 100% online, con sesiones en vivo, que esto es lo que, digamos, nos diferencia, digamos, del resto de cursos que están apareciendo online. Son unas jornadas que las hemos diferenciado en 2, en jornadas y jornadas plus, para hablar de lo que son las sesiones en vivo. En jornadas tenemos los cursos de Human Centric Toolkit, equipos ágiles, Data Driven, Storytelling y problemas complejos. Este grupo de cursos, que como habéis visto, cada uno tiene un color diferente dependiendo de a qué área pueda pertenecer, son cursos de 9 horas en vivo en total. El curso dura un mes y tenemos una sesión semanal de 2 horas en vivo.
Contamos con equipos senior de profesionales de diferentes ámbitos, con conocimientos y metodologías y herramientas que van a facilitar todo el proceso de aprendizaje, basándonos en el learning by doing y en aprender con otros. Y, bueno, pues estas jornadas, en colaboración con los profesionales de Hyper, además con los equipos que trabajan dentro y que se apunten a estos cursos, hacen que se maximice el potencial de cada participante, ¿no? Nuestra metodología de aprendizaje, con énfasis en la reflexión y en la interacción entre los participantes y expertos, hacen que cada clase sea una experiencia única. Y de hecho tenemos, este éxito reiterativo es word of mouth, o sea, son alumnos que hablan de nuestros cursos y que traen a nuevos participantes. Este sería el de 9 horas en vivo. Jornadas. Si pasamos a la siguiente, veremos Jornadas Plus. ¿En qué se diferencia de Jornadas? Pues Jornadas Plus, en lugar de tener una única sesión semanal de 2 horas, tiene 2 sesiones durante la semana de 2 horas cada uno. Con lo cual, durante ese mes tenemos 17 horas en vivo. Como veis, tenemos igual diversidad de temáticas que se identifican con los colores que antes hemos visto y hay temas como transformación organizacional, marketing digital, innovación aplicada, equipos remotos de alto rendimiento, liderando equipos, UX Lab y temas de recursos humanos. Entonces, tenemos una variedad importante, podéis consultar todos los cursos en detalle y podéis descargaros el syllabus o pedirnos información directamente mediante la página web. Y empezamos en noviembre, esperamos con otras siguientes ediciones muy pronto y ojalá os animéis y os apuntéis con nosotros a vivir esta experiencia en el mercado español, de habla hispana. Así que, bueno, Sabrina, si quieres... Gracias. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Rodrigo y AIB Chile. Y esperamos se ver todavía. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, Mar, Sabrina, Benito. Estupenda presentación. Los instrumentos y herramientas de navegación que Hyper Island nos propone son evidentemente de primer nivel, de clase mundial. Así que es una suerte para IAB New Normal Digital haber contado con la presentación de ustedes en el día de hoy. Así que les agradezco muchísimo. Vamos a hacer un corte de un par de minutos y venimos con la siguiente charla.